Muy buenos días a todos y a todas, a los estudiantes de mi curso, a los estudiantes del curso del doctor Alemán y del doctor Rodríguez Vázquez, de José Rodríguez Vázquez. Les doy la bienvenida a esta conferencia, charla, conversatorio que va a dictar el doctor Manuel Rodríguez Vázquez. Le agradezco que haya aceptado la invitación. Va a versar o va a tratar sobre la representación del soldado norteamericano en el contexto de la Guerra Fría, pero particularmente en algunas películas, en la cinematografía sobre el tema. Particularmente va a tratar o va a girar en torno a la representación también de la Guerra de Vietnam, ¿no? Casualmente, ayer se cumplieron 50 años de la caída de Saigón y del inicio del fin de esa guerra, que me parece que es una guerra paradigmática como parte del contexto de la Guerra Fría. No quiero comenzar sin antes eh, puntualizarles, ¿no?, algunos datos biográficos del doctor Manuel Rodríguez Vázquez. Hizo su doctorado en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Por más de 20 años fue catedrático del Departamento de Historia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde obviamente ocupó la cátedra sobre historia de Estados Unidos, particularmente historia contemporánea de Estados Unidos. Es autor de el libro New Deal for the Tropics, que versa sobre el nuevo trato y las políticas del nuevo trato, una relectura de las políticas del nuevo trato en Puerto Rico, y es coautor junto a la doctora Silvia Hernández Turbelo de un libro que me parece un libro fundamental, se titula Tiempos Binarios, la Guerra Fría en Puerto Rico y el Caribe. Así que sin más, los dejo con el doctor Manuel Rodríguez Vázquez. Gracias, Carlos, por esa introducción. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera consignar mi agradecimiento por esta invitación al Centro de Estudios Iberoamericanos y a los profesores y colegas muy queridos, Carlos Altagracia, Gabriel Alemán y José Rodríguez Vázquez, por también extenderme esta invitación. Así que, habiendo ya introduciéndonos a quiénes somos y lo que vamos a hacer, pues entonces quisiera compartir con ustedes esta presentación titulada Cine Historias, representaciones fílmicas de la Guerra de Vietnam. Me parece interesante consignar que durante esta semana, por una coincidencia que ninguno de nosotros planeamos, como dijo Carlos Altagracia, el 30 de abril de 1975 fue la caída de Saigón, lo cual culmina el proceso de 10 años de guerra entre los Estados Unidos y Vietnam. Todo esto tiene una carga simbólica en la historiografía norteamericana y en la historia, ¿no?, militar de los Estados Unidos, en términos, ¿no?, de que para muchos el conflicto de Vietnam marca el fin de lo que se consideraba la cultura de la victoria en Estados Unidos, que es una especie de fenómeno o categoría sociohistórica en la cual se apunta a una discursiva en torno a la representación militar de los Estados Unidos en el mundo como una fuerza, digamos, imbatible y que está contextualizada en el sentido de intervenciones militares justificadas. Se llama, ¿no?, el contexto de Walzer, historiador y filósofo sobre el asunto de la guerra, en lo que llamó guerras justas. Entonces, Vietnam, en el contexto de los 60, que es una época, que es una década paradigmática en términos de los cambios sociales y políticos que se están dando en Estados Unidos, es una pieza muy importante dentro de esa discursiva de la cultura de la victoria, y también marca para muchos parte de las complejidades que se dan en la década de 60. Muchos historiadores dicen que
los conflictos sociales y políticos de los 60 no se hubieran podido efectuar si no hubiera sido por la interacción de la guerra de Vietnam en esos conflictos. De manera que estamos en un fenómeno muy particular donde las intervenciones fuera de la frontera de los Estados Unidos son capaces de transformar el tejido social de ese país. Y Vietnam yo creo que es un punto de partida o quizá un parteaguas en ese proceso, en la manera en que los historiadores observan los conflictos bélicos y sus efectos en las complejidades sociales del país donde se dan o el país que los impulsa. De manera que Vietnam es un conflicto que marca esa categoría y define esa interacción entre guerra y sociedad en las décadas posteriores. Nada. Otro ángulo que yo quiero explorar aquí con ustedes es el asunto de la representación histórica de la guerra más allá del documento. Y voy a hablar un poco sobre esto en la temática que vamos a discutir. Gabriel, si puedes pasar el slide. Gracias. Estos son los temas que vamos a discutir, ¿no? Habiendo dicho que vamos a estudiar las representaciones históricas de la guerra de Vietnam, las representaciones bélicas, voy a dar un breve contexto de la guerra. Voy a leer un fragmento de una reflexión en torno a las tensiones entre historia y cine. O sea, ¿es posible representar los eventos históricos a partir de las muestras fílmicas y cinematográficas? Este es un debate contingente, ¿no? En estos tiempos y adjudica complejidad a la manera en que se representan los discursos históricos. Es documento y film. El asunto de la ficción y narrar las cosas como realmente sucedieron. El film puede trabajar, lo puede representar una imagen veraz del evento histórico vis a vis el documento. Esa es una de las tensiones que vamos a discutir aquí. Entonces, una vez trabajado este asunto sobre las tensiones entre historia y cine, pues vamos a trabajar o vamos a enfocar un poco en clips de representaciones cinematográficas de la guerra de Vietnam, que captura una serie de temáticas particulares. No son las únicas, obviamente, hay un universo representacional sobre Vietnam en el mundo del film, pero a manera, ¿no? La licencia de los historiadores nos tomamos a la hora de escoger lo que vamos a trabajar, pues entonces yo participé en los beneficios de esa licencia y escogí una serie de clips y de temáticas particulares dado el tiempo que tenemos, ¿no? La película Green Berets y la cultura de la victoria, Platoon, la guerra como realmente ocurrió, y este argumento es a partir de su director Oliver Stone, que estuvo en la guerra. Apocalypse Now is Vietnam. O sea, eso es un epígrafe de Francis Ford Coppola refiriéndose a la guerra de Vietnam cuando la filmó en el 1979. Full Metal Jacket, What is Hell, First Blood y El Regreso. Y vamos a concluir con una serie de preguntas. Espero que nos dé tiempo. Así es que yo quisiera rápidamente comenzar una lectura sobre algunos de los aspectos de las tensiones entre cine e historia. Y a partir de eso menciono lo siguiente. Apocalipsis Now is Vietnam, de acuerdo a Francis Ford Coppola, su director. El epígrafe que acabo de leer parece sugerir lo que muchos piensan imposible, que una muestra cinematográfica sea considerada un referente real del evento al que está aludiendo. No podemos negar que existe una tensión entre documento, archivo y cine a la hora de tratar de representar el pasado. Sin embargo, si observamos con detenimiento los elementos que constituyen ambos recursos, nos daríamos rápidamente cuenta de que abundan más las semejanzas que las diferencias. Tanto el documento como el cine guardan un intenso interés con el afán de ordenar y clasificar los eventos, de construir una narración coherente y lineal de la actividad humana en el pasado. El compromiso con el tiempo constituye otro de los elementos de similitud entre el cine y el archivo. El tiempo y el compromiso del historiador guionista con mantener una linealidad temporal
donde se ubica el evento en el pasado. Dentro de este cuadro de similitudes, es necesario mencionar la construcción particular que tanto guionistas e historiadores le imprimen a sus respectivas narraciones sobre el pasado. Esta intencionalidad colapsa toda pretensión de objetividad, provocando una multiplicidad intensa de posibilidades representacionales sobre ese pasado que se busca narrar. Finalmente, cineasta e historiador se enfrentan a un pasado que no existe, cuyo acceso solo es posible a través del discurso y la narración, y esta narración está condicionada a efectos de poder que la transgreden y moldean de acuerdo a las perspectivas particulares del autor. Así las cosas, la representación basada en el archivo o la experiencia fílmica se constituyen en recursos adecuados para crear conocimiento histórico. Si existen tantas similitudes entre el documento y el cine, había que preguntarnos por qué este último sigue enfrentando problemas al ser considerado recurso legitimador del relato histórico. Me sospecho que la respuesta radica en el fuerte vínculo entre verdad y realidad que existe en la producción de los saberes sobre el pasado. A partir de este planteamiento, esta breve charla invita a una reflexión de cómo el film como documento histórico renuncia a la pretensión de capturar la realidad y aún así generar posibilidades epistémicas y de saber. Parecería que al alejarse de la realidad, la cinematografía, a partir del recurso de lo visual, ofrece una oportunidad de crear una representación más completa y compleja y rica sobre el pasado. Pero tal enunciado solo puede ser entendido al reflexionar sobre la ambigüedad del concepto de la realidad y las posibilidades para representar la misma. Para José Enrique Monterde, el cine, al igual que el documento, solo puede acercarse tímidamente a la realidad del evento histórico. Existe una imposibilidad de capturar la realidad tal y como ocurrió. El film no es un reflejo de la realidad. El reflejo mismo de este sujeto es la intencionalidad del director y a los efectos que el presente tiene sobre él. De este modo, el film histórico ofrece una doble representación. Por un lado, pretende representar el evento histórico a partir de la selección contemporánea, o sea, escoger el evento desde el presente, de acontecimientos, fechas y personajes del evento que quieren llevar a la pantalla. Por otro lado, el efecto de ensamblar ese relato historiográfico remite a un discurso histórico que produce un nuevo producto cinematográfico, una nueva representación del evento. Esta doble representación cancela, según Valverde, toda posibilidad de capturar las representaciones del pasado como una posibilidad. La búsqueda de un referente de lo real como matriz se constituye en obstáculo para significar las posibilidades que puede ofrecer las representaciones del pasado. Para Roland Barthes, el interés en lo concreto y lo objetivo puede ser considerado como una especie de arma en contra del significado. La búsqueda de lo real soslaya todo intento de entender el pasado y sus posibilidades. Para Barthes, esta concepción de lo real era inexistente en la antigüedad. Por siglos, sostiene el autor, la realidad no era concebida en la instancia absolutista de la contemporaneidad. Lo real era lo inalcanzable, lo elusivo, lo que está eternamente en fuga. Las culturas clásicas occidentales privilegiaban lo verosímil como percepción sensorial e instancia donde se asumían opiniones y posturas. La visión concreta y lapidaria de lo real en nuestros días no es más que un triste producto de la modernidad, que busca cuadricular, en el caso de la historia, los eventos del pasado. Jacques Rancière va más lejos, historiador francés. En su libro La fábula cinematográfica, parafraseando a James Epstein, Rancière plantea sin remilgo que el cine es la verdad y la historia es una mentira. Rancière sugiere la imposibilidad de representar la vida con precisión cronométrica. Plantea de manera contundente que las vidas no conocen historia orientada hacia un fin concreto, solo situaciones abiertas en todas direcciones. El cine representa lo que el ojo humano no ve.
Rancière explica, al igual que Barnes, la verosimilitud de la representación de los eventos del pasado como testimonio de lo que sucedió sin confundir este concepto con la realidad. Sin este referente, la imagen no tendría significado ni trascendencia. De esta forma, representación e imagen son elementos constitutivos que dan sentido al relato historiográfico. Dentro de este esquema, la realidad no es prioridad, más lo que se prima es la significación del relato histórico cinematográfico por parte del espectador. Es a partir de este gran debate sobre la realidad que debemos empezar a meditar nuevas formas de representación que no pretendan explicar las cosas como realmente sucedieron, sino que nos expongan a las posibilidades de lo que tal vez pudo haber ocurrido. Una representación que, como señala Mark Poster, rescate la primacía de los sujetos en la narración histórica y que de paso muestre las complejidades de un pasado que ya no existe y a la vez que se encuentra lleno de posibilidades. Pienso que para estos efectos, que la representación de la guerra es una manera eficaz para explorar los conceptos de la realidad y los límites de su representación. Dentro del triste universo de conflictos bélicos, he escogido el de Vietnam, quizás por las multiplicidades, por las múltiples representaciones cinematográficas que existen del mismo y su intento por acercarse a los horrores de esa guerra en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de las representaciones bélicas anteriores. No dudo que los referentes documentales de la guerra de Vietnam son abundantes y han sido altamente efectivos en montar un gran relato sobre las densidades de la jungla asiática, el tumulto de los 1900, de la década del 60, la derrota de los Estados Unidos y el colapso de la doctrina Truman. Pero algunas muestras cinematográficas del conflicto en Vietnam exponen los límites de estas representaciones tradicionales sobre este conflicto. El cine nos da la oportunidad de explorar posibilidades insospechadas, tales como la subjetividad de los combatientes y las oscuras lógicas que sustentan el conflicto bélico más allá de los relatos tradicionales. Como estrategia para mostrar estas posibilidades, tomaré de ejemplo algunas de las representaciones cinematográficas que considero más significativas para estos eventos. Green Berets, de John Wayne, 1968, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, 1979, Platoon, de Oliver Stone, 1986, y Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick, 1999. Si nos da tiempo, tal vez podamos ver un poco algunas escenas de First Blood. Así que habiendo dicho eso, Gabriel, si puede proyectar el clip de... importante, se olvidaba. Este es un timeline bien apretado sobre la guerra de Vietnam, ¿no? En 45, el final de la guerra mundial, Vietnam era una colonia básicamente cauchera de Francia. 1946 hay una guerra entre Francia e Indochina, se le conoce en algunos círculos historiográficos como la Primera Guerra de Vietnam. En 1954, negociaciones de Ginebra culminan con la división de Vietnam del Norte y Sur en el paralelo 17, a partir del paralelo 17. Es importante que entre el 46 y el 54, Francia pierde la guerra con Vietnam. ¿Ok? So, toda pretensión colonial colapsa en ese momento. Y hay que tomar en cuenta también que Vietnam estuvo ocupado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. De manera que ya después de la conclusión de la guerra, Vietnam entra en todo el torbellino y complejidades producto del proceso postcolonial de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que tener eso en el contexto a la hora de entender, ¿no?, la intervención de los Estados Unidos. A partir del 54 y entre el 54, hay el Golfo de Tonkin ocurre en el 64, no en el 54. Hay un typo ahí de mi parte. Así que por favor, excúsenme. A partir de las negociaciones de Ginebra se divide Vietnam en dos países y obviamente inmediatamente cae dentro de las lógicas de la Guerra Fría y los Estados Unidos apoyan un régimen, podemos decir títere de Washington, controlado básicamente por el Departamento de Guerra y la CIA,
respaldando el gobierno del sur, y Vietnam del Norte se constituye en un país de corte socialista en el norte. Entonces, esta contención da lugar, o el trasfondo que da lugar a la hostilidad entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, que en el 1964 se oficializan con el incidente del Golfo de Tonkin, en el cual los Estados Unidos acusa a Vietnam de atacar una de sus embarcaciones en el Golfo de Tonkin en Vietnam, y eso aglutina una serie de posibilidades y de condiciones y de situaciones en la cual los Estados Unidos entiende que hay un casus belli, un caso bélico en contra de Vietnam, y empieza la intervención de los Estados Unidos de Vietnam en Vietnam del 65, como dice el cronograma aquí, hasta el 75. 1968 es la ofensiva Tet, en la cual algunos de los filmes que estoy trabajando en esta muestra ocurren en esa temporalidad. La ofensiva Tet es una ofensiva de Vietnam del Norte en Vietnam del Sur, y básicamente toma a los Estados Unidos por sorpresa, y el efecto en términos militares, Vietnam pierde su ofensiva, pero en términos mediáticos impacta a la sociedad norteamericana, que ya estaba galvanizada en contra de la participación de las tropas de su país en Vietnam, de manera que hay un efecto mediático inmediato a partir de la ofensiva Tet, que cambia la opinión pública en los Estados Unidos a favor de una salida de ese país, de Vietnam, lo más pronto posible. 1973, acuerdo de paz entre la administración de Nixon y Vietnam del Norte, y finalmente los Estados Unidos se retira de Vietnam en 1975 tras la caída de Saigón. El ejército que era sustentado y apoyado por los Estados Unidos en Vietnam del Sur colapsa. Las tropas del ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong, que es una facción del ejército que son guerrilleros, entran en la capital de Saigón y la toman. Es un proceso muy interesante. Esta semana cumple 50 años la caída de Saigón, y oficialmente esa es la conclusión de la guerra de Vietnam en términos no del cronograma historiográfico. Aquí hay un mapa. Este mapa muestra, ¿no?, la división de Vietnam en el paralelo 17. Evidentemente, al día de hoy, Vietnam ya no está dividido. Una vez que cae Saigón, el régimen y el gobierno de Vietnam del Norte logra consolidar el sur de Vietnam. Esa división impartida por la Guerra Fría desaparece y se convierte en una nación finalmente soberana. Ese es más o menos un gráfico, ¿no?, de lo que es el país. Ok, entonces, vamos a comenzar con la proyección del primer clip sobre la película Green Berets, filmada en 1968. Evidentemente el sesgo propagandístico de la película es evidente, ¿no? Green Berets, la épica de la guerra y la metamorfosis del héroe. No es coincidencia que en el año en que se proyecta los Green Berets, la película, el ejército de los Estados Unidos sufre un duro revés en Vietnam a consecuencia de la ofensiva Tet. O sea, esta película se proyecta en el medio, ¿no?, de esa ofensiva de Vietnam del Norte. El 68 representa un parteaguas para la presencia militar de los Estados Unidos en ese país. Se cuestionan por primera vez desde el inicio de la guerra las posibilidades de una victoria contundente en contra del régimen comunista de Hanoi. Es a partir de este contexto de tensión política donde transcurre la trama del film. Esta trama gira en torno a una unidad de fuerzas especiales dirigida por el coronel Mike Kirby y las acciones tomadas en contra de la insurgencia vietnamita.
La película recoge las técnicas grandilocuentes y coloridas empleadas por Hollywood durante el periodo inmediato de la posguerra. Los parlamentos claros, articulados y directos al punto, la música de corte épico y grandilocuente, los brillantes colores de Technicolor que realzan las imágenes. Pero quizá la representación más interesante de Green Berets radica en la construcción del héroe de la Guerra Fría. Valiente, leal, comprometido y compasivo. ¿Podría existir alguien mejor que John Wayne, capaz de reunir los atributos necesarios del típico campeón de la Guerra Fría? El coronel Mike Kirby reúne los atributos necesarios del combatiente noble y mesiánico, preocupado por el bienestar de aquellas víctimas del comunismo. El héroe campeón de la Guerra Fría no solamente posee atributos morales y éticos, es también un defensor comprometido de los valores constitucionales de los Estados Unidos frente al totalitarismo comunista representado en este caso en las junglas vietnamitas. La conferencia de prensa ocurrida en el Fuerte Bragg y el intercambio entre el periodista y el Boina Verde, observada con la mirada probadora del coronel Kirby en el trasfondo, consignan y validan la intervención de los estadounidenses en el Vietnam. Le da propósito, le da dirección, le da legalidad. En ese contexto, la guerra de Vietnam no solo es una escaramuza en contra de unos cuantos campesinos en sandalias defendiendo el comunismo. Se trata también de la imposición de un capitalismo institucionalista reivindicador de las condiciones materiales de los desposeídos, en una alusión al debate de la cocina entre Khrushchev y Nixon en torno a las virtudes del capitalismo. La imagen del héroe campeón de la Guerra Fría no es fortuita. Es heredera de una larga tradición hollywoodense en la que el héroe representa las virtudes cívicas y patrióticas inherentes al ciudadano americano. No es una casualidad que John Wayne haya protagonizado y dirigido este film. De hecho, le pidió ayuda directamente al presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, y esta se la dio sin chistar. La representación heroica de Wayne en Green Berets no tiene diferencias sustanciales con sus actuaciones en otros filmes, como The Longest Day o Sons of Iwo Jima. El héroe sufre una leve metamorfosis donde quizá el cambio más sustancial radica en el uniforme de camuflaje y el uso del M16. La justificación también cambia la lucha contra el fascismo y la transforma en la lucha en contra del comunismo ateo. Lo que no cambia de manera sustancial es la imagen incólume y prístina del héroe hollywoodense en referencia obligada que brinda seguridad ante los tiempos de incertidumbre ocurridos por la Guerra Fría y el descalabro causado por la ofensiva Ted. Ok, vamos a pasar ahora, Gabriel, a proyectar el próximo clip, la película Platoon. Ya, miren, esta escena de la película Platoon 1986, el director es Oliver Stone, que es veterano de la guerra de Vietnam, estuvo en Vietnam en 1967, paradójicamente el año que yo nací. O sea, él estuvo en Vietnam hace 58 años. Y entonces, esta escena narra la entrada de una unidad de infantería a una villa en Vietnam. Está todo el concepto articulado durante la guerra de Vietnam de ganar las mentes y los corazones de la población para poder ganar la guerra y ofrecer un balance en contra del proyecto político o de los avances militares de Vietnam del Norte. Entonces, esta película básicamente está fundamentada en la mirada crítica de Oliver Stone a la intervención de Vietnam, pero a partir de una experiencia propia. ¿Okay? Así que, nada, podemos proseguir. Básicamente lo que ustedes vieron ahí es una operación militar que se llama Search and Destroy. Bien, es una operación militar en la cual las unidades americanas entraron a villas campesinas en Vietnam en busca de armas y suministros para las tropas de Vietnam del Norte y el Vietcong. Muchas veces estos campesinos eran coercionados
unas veces, otras en cooperación con Vietnam del Norte, ¿no? usar sus villas para almacenar armas o comida para las tropas que estaban incursionando en el sur. Entonces, el ejército norteamericano creó este tipo de operación para destruir esos suministros y también tener una especie de control de la población donde usualmente quemaban las villas y los reubicaban en otro lado para romper el apoyo a las tropas de Vietnam del Norte. Entonces, en ese contexto, la reflexión gira en torno a Platón, la opción entre el bien y el mal. La década de 1980, la película es del 86, trae nuevas reflexiones sobre el conflicto de Vietnam. Es evidente que Oliver Stone, en su condición de veterano de esa guerra, utiliza a Platón como un discurso ante la postura del entonces presidente Ronald Reagan de representar la guerra de Vietnam como una gesta heroica que clamaba por la reivindicación de las Fuerzas Armadas que participaron en el conflicto y el honor perdido de una nación que en 1975 tuvo que salir apresuradamente de aquel país asiático. En principio, la trama del film ofrece un relato simple. Chris Taylor es el clásico recluta de clase media que, afectado por el síndrome de John Wayne, de la cultura de la victoria, se alista en el ejército para formar parte de la gesta patriótica en contra del comunismo. Oliver Stone tiene una película que se llama Born on the 4th of July, que narra, ¿no? la vida, es un biopic, es una biografía sobre un combatiente de Vietnam que luego se torna o forma parte de las protestas en contra de la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Este combatiente resulta herido y como resultado de esa herida queda inválido. Entonces, el devenir de Chris en Vietnam se convierte no solo en el peligro de morir despedazado por el booby trap o la emboscada en medio de la jungla. El verdadero conflicto radica en mantener en una sola pieza su fibra moral y ética ante los horrores de la guerra. El enemigo no se representa como la amenaza perenne que afecta o atenta contra la vida de Chris. La precariedad de su situación radica en la fina línea que la guerra dibuja entre lo permisible y lo inaceptable, entre lo moral e inmoral, en el discernimiento entre el bien y el mal que se manifiesta de manera constante en la intensidad causada por las situaciones de combate y en la reacción de sus compañeros de armas ante tales situaciones. La incursión del pelotón en la villa provoca un clímax donde Chris tiene que enfrentarse a sí mismo y posicionarse ética y moralmente en relación con su entorno y la situación bélica. Stone va construyendo la escena y expone a Chris hasta los límites de la opción moral. Su compañero muerto por clandestinas manos, el espacio de la villa, lugar donde descargar su ira, el examen a su integridad moral a partir del abuso con el joven minusválido de la choza y la violación de las niñas y de su reivindicación al final de la cena. La entrada y salida de la villa representa la catarsis de Chris. En pocos minutos el protagonista es expuesto a la matanza de civiles provocada por la fatiga del combate, el colapso de esa ira ante el abuso en contra de los campesinos y la decisión de asumir una postura ética ante tal situación. En una simple escena como esta, Oliver Stone logra algo más que representar la brutalidad y el aspecto más álgido de una situación de combate, sugiriendo que a veces la principal amenaza del combatiente no es la bala, sino el enemigo en nosotros mismos. Y hay una nota que quisiera añadir, y es que básicamente hay una metáfora entre la división del pelotón, entre los que están aglutinados alrededor del sargento Barnes y el sargento Elias. Unos representan, ¿no? Esa brutalidad bélica y los otros representan, ¿no? Que una instancia donde tiene que haber cierto registro moral del combatiente. O sea, el pelotón está dividido en dos tendencias y básicamente esta metáfora se alimenta también de los conflictos en los Estados Unidos que están ocurriendo simultáneamente a medida que se desarrollan estos acontecimientos en Vietnam. Una sociedad dividida, una sociedad que políticamente está en contingencia, uno a favor, otro en contra de la guerra de Vietnam, asuntos de género
reivindicaciones de las mujeres, reivindicaciones de grupos minoritarios, o sea, la guerra como metáfora de lo que está sucediendo en el tejido social norteamericano. Básicamente hay una resonancia en la mirada de Stone hacia esos eventos que se están dando mucho más allá de los espacios bélicos. Ok, próxima muestra, Apocalipsis Now. Esta es quizá una escena más paradigmática de la representación cinematográfica de Vietnam. Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, año del 79, ya la guerra apenas lleva 4 años de concluida. Según Coppola, eso fue, la filmación de la guerra fue horrible, fue en Filipinas, ¿no? Y todo el asunto logístico, ahí lo vemos él en la extrema derecha dirigiendo escenas. Y básicamente esta escena básicamente apunta a la surrealidad del evento bélico, ¿no? Es solo un fragmento. El coronel, en este caso, el coronel que está a cargo de la operación en contra de la villa, básicamente está tomando la villa porque hay buenas olas para surfear cuando aterrizan, ¿no? Y la división entre el combatiente y el civil se hace perenne, pero no es un deterrent para la acción bélica, y que todo está envuelta en la locura de la toma de la villa por un oficial norteamericano que ve el evento bélico como una especie de juego, ¿no? Y esto es solo un fragmento de la película. Yo básicamente catalogo esta sección como Apocalipsis Now y el discurso de la locura, como el discurso bélico como locura, ¿no? En una entrevista a principios de la década del 1980, Francis Ford Coppola, director de la película Apocalipsis Now, subrayó con contundencia que este film era Vietnam mismo. Sin duda, Coppola está consciente del carácter ficcional de este film. Para este director, la realidad no era más que una camisa de fuerza para poder apreciar las complejidades y la tragedia de esa guerra en el sureste de Asia. La trama de la película gira en torno a la búsqueda del coronel Kurtz, oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que deserta del ejército y establece un exótico reino al margen de las directrices del ejército en Camboya, país aledaño a Vietnam, ¿no? El capitán Wheeler se le asigna la misión de capturar y asesinar al coronel Kurtz. Para lograr su objetivo, Wheeler tiene que remontarse en un bote provisto por la Marina estadounidense a través del río Nan hasta el vecino país de Camboya, durante el lugar donde Kurtz se encuentra atrincherado. El viaje por el río se convierte en el mismo centro de la película, de modo que el hecho de llegar a donde está el coronel Kurtz deja de tener centralidad en esta narración fílmica. La importancia de este viaje no es saber hacia dónde va, sino entender la manera en que se viaja. De esta forma, Wheeler comienza a comprender el por qué Kurtz desaparece en las profundidades de la jungla. Cada parada en el río Nan representa una nueva faceta de la locura de la guerra. Al cabo de este viaje, Wheeler se transforma en Kurtz. Las motivaciones mesiánicas de la guerra, a los Green Berets, en ese estilo, desaparecen y surge un espectro oscuro y disfuncional del conflicto. Este transitar por ese río recoge el encuentro de Wheeler con el teniente coronel Kilgore. El teniente coronel Kilgore es el oficial que está sin camisa en la segunda imagen de izquierda a derecha, encargado de la misión de transportar al joven capitán al delta del río Nan. La escena de este encuentro constituye un clásico de la filmología contemporánea. Las secuencias escénicas del contacto con el capitán Wheeler y el teniente coronel Kilgore fluyen en una cadencia delirante que muestra al espectador un escenario surreal, representado en helicópteros despegando al amanecer al calor de los épicos acordes de la música de Wagner, el bombardeo y misericordia de poblaciones civiles, la burla al altruismo mesiático representado en la escena donde el teniente coronel Kilgore socorre a la madre vietnamita desvalida o al Vietcong herido. La total despreocupación al respecto
de la vida humana, los soldados convertidos en surfeadores que se juegan la vida en una tabla navegando en un mar de balas para complacer las ansias deportivas de su comandante. Una escena que no vimos, pero ellos aterrizan en la villa, toman la villa y él asigna a unos soldados para que vayan a surfear en la playa, a la misma vez que le están disparando a los soldados. O sea, es una escena de total locura y surrealidad. Me pregunto, ¿importa que esto haya sucedido de esta manera? O tal vez a lo que nos invita Apocalipsis Now es a reflexionar sobre la guerra como metáfora de la locura y la incoherencia. Cuando miramos este conflicto en la historia y su grado de complejidad, nos damos cuenta que la representación de la locura propuesta por Coppola en la disfuncionalidad de sus protagonistas y las situaciones que enfrentan son efectivamente Vietnam. Y muchos de nosotros asumimos sin mucho reparo la veracidad de tal propuesta. Por lo que veo, vamos para la próxima muestra cinematográfica de Kubrick. Gracias. Este es el basic training de una unidad de soldados que se está entrenando para salir a Vietnam. Hay dos escenas aquí. La razón por la cual yo los traigo es que una escena evidentemente está centrada en la transformación disciplinaria del ciudadano al soldado disciplinado en el extremo, en el cual hay una pérdida de identidad a través del entrenamiento básico, donde algunos reclutas pierden las nociones de la realidad, que se transforman más luego en patologías mentales que acaban de manera trágica, como vimos en el caso del Private Pyle. La otra escena es ya ellos en Vietnam, la escena del helicóptero, importante porque básicamente el door gunner, el que está disparando, dice, "Where is hell?" Todo el mundo en el enemigo. No hay diferencia entre hombres, mujeres, niños, animales. O sea, es la locura de la guerra en el cual hay un disloque de lo ético y de lo moral en la acción bélica. De Kubrick y los cuerpos dóciles. Full Metal Jacket narra el tránsito de un pelotón de Marines desde su formación en el entrenamiento básico de Parris Island en Carolina del Sur hasta su participación en la ofensiva Tet en la sangrienta batalla que se libra por la captura de la ciudad de Hue, una de las grandes batallas de Vietnam, a partir de la ofensiva Tet, que interesantemente buena parte de estos films están ligados a esa ofensiva de Vietnam del Norte en Vietnam del Sur, ¿no? Hay una carga simbólica fuerte en esa operación militar por parte de Vietnam del Norte. Lo que resulta curioso de este film es el por qué Stanley Kubrick dedica 45 minutos a las experiencias vividas por los reclutas durante el entrenamiento básico. Kubrick considera necesario que para poder acercarnos al tema de Vietnam es necesario entender la formación de los combatientes. La violencia bélica no comienza en las calurosas junglas de Vietnam, sino en los espacios normalizadores del campamento militar. El film describe al detalle ese proceso de normalización, el corte de cabello, el uniforme, los baños colectivos, la violencia verbal y el castigo como tecnologías de poder que menoscaban el yo y hace los cuerpos dóciles a la disciplina, ubicándolos en el espacio. Kubrick recoge la brutalidad de ese aparato disciplinario a través de la experiencia de recluta Pyle. Los errores de Pyle durante el entrenamiento básico son motivo de desprecio del sargento Harman y motivo de escarnio de los compañeros de su pelotón. El film describe paso a paso el descenso paulatino de Pyle de recluta ingenuo y torpe a la oscuridad de la demencia. Una demencia que termina con la vida misma de Pyle. La escena de esa transformación que paulatinamente lo lleva a la muerte es impactante. La transfiguración de su rostro, sus movimientos mecánicos,
y la continua recitación de regulaciones e instrucciones para manejar el rifle evidencian el éxito del sargento Harman en producir un sujeto digno de orgullo para los Marines. Sin embargo, en este punto, el recluta Pyle, que representa a Kubrick al principio del film, está muerto mucho antes de descargar su rifle en su boca. El proceso disciplinario, la creación de cuerpos dóciles receptivos al ejercicio de poder, representa una violencia tan letal como las balas del Vietcong, que al igual que Apocalipsis Now nos recuerda que muchas veces la línea que distingue la locura de la guerra es trágicamente tenue. La muestra cinematográfica de Kubrick se convierte entonces en una historia de la violencia a miles de millas del calor agobiante y húmedo de las junglas vietnamitas. Luego de estas muestras cinematográficas, es inevitable hacernos una serie de preguntas. ¿Tiene el documento la misma fuerza y contundencia que la imagen? ¿No demuestra el cine como recurso visual los límites del documento? ¿Tienen los documentos sobre la guerra de Vietnam depositados en el Archivo Nacional de Washington, D.C. la misma contundencia que las muestras cinematográficas de Kubrick, Stone o Coppola? ¿Sería posible descartar las representaciones de los directores antes mencionados como ficcionales por el hecho de que el coronel Kurtz, el capitán Willard, Chris y Pyle jamás existieron y se encuentran al margen de la realidad? Estas interrogantes sugieren los límites de la representación documental y archivística sobre los eventos que sucedieron en el pasado. El documento depositado en el archivo muchas veces se convierte en elemento legitimador de ese pasado que a fin de cuentas no existe salvo por su presentación narrativa. La potencialidad del cine queda soslayada por su incapacidad para muchos de presentar la realidad como si el documento no efectuara la misma operación. En la obsesión con la búsqueda de la verdad y la realidad a la que en definitiva la que en definitiva han coartado las posibilidades de que el cine pueda ser aceptado por la disciplina de la historia como discurso narrativo en el proceso de representar la actividad humana del pasado. Lo que resulta paradójico es que el guionista cinematográfico arma su relato de la fuente documental utilizada por el mismo historiador, que está articulada al mismo tiempo en tema y sin dudas a ese relato. Y el mismo estará plagado de los discursos dudosamente objetivos de sus autores, asumiendo una linealidad temporal que le sea de su preferencia, organizando y clasificando y descartando eventos en el afán de que la audiencia comprenda una representación verosímil del pasado. La diferencia radica en que la imagen del cine y su efecto visual en el espectador es más eficaz en representar ese pasado no real. El espectador, en la intimidad de la sala de proyección, establece una conexión intensa con esa imagen. La realidad en este contexto no es importante ni relevante. Para el espectador, esa imagen es la historia. Y después de todo, es una historia documental, depurada, clasificada y coherente, tal como la narración contenida en las tesis, los libros y los ensayos. El afán de representar lo que es real es una condición compartida entre historiador y cineasta. Esta peligrosa similitud es la que sectores duros de la disciplina de la historia no están dispuestos a asumir, al menos en estos momentos. Pienso que el tiempo en que el film sea aceptado como una fuente primaria en el proceso de narrativizar el pasado no está lejos. Pero a la vez, esto conlleva la renuncia, al menos parcial, a conocer el pasado como realmente ocurrió y aceptar nuevas alternativas de acercarnos a lo que conocemos como realidad. Mientras esto no suceda, tendremos que asumir estoicamente los límites de las representaciones narrativas del pasado. Entonces, se me quedó el clip de First Blood, pero yo sugeriría ir en los 2 minutos que nos quedan a las preguntas del slide final. Y si hay algún tipo de comentario sobre... Claro. Básicamente eso redondea la presentación, ¿no? Perfecto. Manuel, ¿me escuchan? Sí. Primero que nada,
quiero agradecerte por la presentación y agradecerle al doctor Alemán el apoyo técnico. Eso es lo primero. Y segundo, preguntarle a los que están, a los asistentes, que hay por aquí 34 personas, si tienen alguna pregunta, comentario, señalamiento, aprovechen. A mí se me olvidó comentarles que Manuel, además de haber sido catedrático acá en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Historia, actualmente es investigador y curador en el Museo Smithsonian, particularmente en el Museo de Historia Americana, y trabaja allá en Washington, con colecciones referentes como particularmente a la guerra, ¿no? Preguntas por aquí. ¿Alguien que quiera aventurarse? Inclusive las preguntas después ustedes las pueden discutir en sus propias clases. Claro, porque es que Manuel plantea aquí una serie de preguntas, pero estaba preguntándole a los chicos y chicas que querían adelantar, entra José, adelantar alguna que se le haya ocurrido a ellos. Yo creo, bueno, en lo que piensan, me parece, mis estudiantes, al menos, a mí me parece importante señalar y enfatizar ese límite que tú estableces, ¿verdad?, entre los problemas de la representación de la realidad y las libertades que, pues, discursos poéticos y creativos como el cine, ¿verdad?, la cinematografía o la literatura o desde el punto de vista la ficción, permiten sin cierta flexibilidad, no, sin tener el prurito de lo duro de la disciplina de la historia, de querer contar exactamente lo que pasó. Entonces, esa flexibilidad le permite a estos otros discursos, ese no tener el imperativo de contar lo que pasó, le permite sí establecer unas reflexiones riquísimas sobre la posibilidad de lo que pasó, pero no necesariamente implica la posibilidad, no necesariamente implica una falsedad, sino en tanto y en cuanto es una reflexión sobre lo real sin la atadura de tener que ser una representación de lo real. Más que nada, una representación plausible, ¿sabes? Los personajes no existieron, pero pudieron existir, ¿no? O son construidos a partir de la posibilidad de muchos personajes, ¿no?, que posiblemente existieron. Para poder hacer estas películas hay investigación, como tú bien planteaste, de fondo, e investigación manejando los mismos documentos que manejaría un historiador o historiadora de esto, ¿no?, de este periodo, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que los filmes, pues, y las escenas, ¿no?, combinan una narración, varias narraciones, la narración musical que tú llamaste la atención, la narración de las imágenes, pero también una narración verbal, que me parece que esa juxtaposición de narraciones nos permiten una tridimensionalidad, para decirlo de alguna manera, mucho más completa que, por ejemplo, el historiador no lo logra en un texto escrito. No sé si me siguen lo que voy planteando. Entonces, estos filmes, por ejemplo, nos permiten no solamente, en el caso tuyo, ver la representación del soldado, ¿verdad?, y la reflexión sobre la guerra, pero, por ejemplo, a alguien como a mí, y por aquí hay varios estudiantes de mi curso de geografía, que nos interesa la construcción del paisaje, la construcción del concepto, por ejemplo, selva, vis a vis, una cosa era la playa, otra cosa la selva, otra cosa el plano inundado, ¿verdad?, el llano inundado, o la construcción de los escenarios como las diferentes villas, ¿no? Pues me parece fundamental ese proceso de significación de los lugares, del paisaje o de la propia geografía, como parte de los metarrelatos que son fundamentales para entender la guerra, para entender Vietnam. Lo dejo ahí, hablen
porque tengo que tomar esta llamada obligado. Usted está por aquí. Sí, buena. Mi nombre es Valeria. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. Todas estas películas a las que usted hace referencia son películas que son relativamente bastante recientes al conflicto. Entiendo que la más reciente es del 87, si no me equivoco. ¿Qué, qué, qué diferencia, si es que hay alguna diferencia sustancial en cómo se representa el soldado norteamericano en contexto histórico en películas más recientes, tal vez de los 90, de los 2000, 2010? Porque asumo que deben de haber películas más recientes sobre el tema en general. O sea, ¿qué diferencia hay, si es que hay alguna, en cómo se representa ese tono heroico o la propaganda que a veces, como vimos en Green Beret? O sea, ¿qué se puede notar? Gracias por la pregunta, Valeria. Mira, qué bueno que la haces, porque me viene a la mente, por ejemplo, para anclar tu pregunta en un filme en específico, The Hurt Locker. No sé si ustedes la han visto. Esa película, Carlos, yo hice una reseña de esa película, pero me parece, esa película es a principios de los 2000 y narra la historia de este soldado que está entrenado para desarmar bombas en Irak. La película es interesante en términos de que narra la vida de este soldado ante una situación de peligro extremo durante su estadía en Irak, que dura un año. La película empieza contando los días, ¿no? Y las diferentes situaciones que él tiene que afrontar, desarmando bombas, enfrentando a un enemigo que está, al igual que en Vietnam, bien tejido dentro de la sociedad civil, que la distinción entre civil y militar es bien tenue, lo cual provoca situaciones de violencia que te llevan al límite del discernimiento sobre quién es el enemigo y qué resortes éticos tú vas a utilizar para enfrentarlo. O sea, hasta qué punto tú puedes distinguir entre el civil y el militar, que ese es uno de los temas que toca la película. Pero esa película toma algo interesante en el contexto de espacios bélicos más contemporáneos, que es lo que tú estás trayendo. Ahí está Hurt Locker. Exacto, gracias, Gabriel, tremendo. Gracias. Y es que al regreso del soldado al mundo civil, este soldado no se puede acostumbrar, no puede encajar en la sociedad. Y la película básicamente termina él regresando a Irak en otro tour of duty. Algo de eso hay en First Blood. Hay algo de eso en First Blood, correcto. Pero en el caso de Rambo, de hecho, la película, a mi entender, la mejor es First Blood. La cuestión de la inserción del soldado, como tú bien dices, Carlos, en la vida civil y la inhabilidad. Pero en el caso de Rambo, él no tiene la opción de regresar porque él está desmovilizado, pero es la misma tensión a la que tú aludes, ¿no? Cómo el soldado, después de la experiencia bélica, enfrenta la cotidianidad, ¿no? De lo que es reinsertarse a la vida civil. ¿Cómo lo reciben también? En Porque el caso lo reciben. Muy buena observación. En el caso de Vietnam de Rambo, Rambo está buscando a sus compañeros de combate porque llega una sociedad que no quiere saber de él. Básicamente Rambo, la premisa es una máquina entrenada para matar, ¿no? Como dice el coronel Trotman cuando va a ayudar a los policías a capturarlo. Y en ese sentido, él regresa a una sociedad que no lo quiere. El clip que tenía que no pudo presentar por falta de tiempo es eso, cuando él regresa y el policía del pueblo lo lleva fuera del pueblo porque no lo quieren, lo consideran un vagabundo. Y él está en busca de sus compañeros que han muerto todos por estar expuestos a la gente naranja, ¿no? Es una toxina que el ejército tiraba en Vietnam para deshojar los árboles en la jungla y poder ver a los combatientes. Yo tengo varios amigos que están ya en edad avanzada
que están con problemas de cáncer por ese químico. Todos sus amigos mueren y cuando regresan no están, o sea, hay un vacío. Y ese mismo vacío es el que tiene el personaje, el protagonista de Hurt Locker. Hay una escena cuando él está de vuelta al mundo civil en que él está con un carrito de compra con todos los estantes de artículos y él está como que perdido, como que no sabe, como que coge uno y, o sea, él no puede ya con esa realidad de la vida civil y regresa. Así que esas son las tensiones. También hay algo de eso en American Sniper, pero sí. Interesante lo de First Blood, ¿verdad? Esa escena en Rambo, después que lo bañan, ¿verdad? Y él se escapa. ¿A dónde es que va? sí, va al bosque. Al bosque. Y es interesante, es casi es un regreso sin regresar. Claro. Me va, ¿entiendes? ¿No? Sí. Y el bosque vuelve, por lo menos en la filmografía, ¿verdad? Vuelve a estar presente en el caso de este cine, ¿no? El bosque como ese lugar de la locura o de la barbarie, o donde la barbarie se puede desatar, ¿no? O se desata. Es un bosque que de alguna manera, bueno, a veces no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero permite ciertas cosas. Bueno, le ofrece una familiaridad. Exacto, y permite ciertas cosas, ¿no? Desde escapar hasta que la violencia se lleve al límite, ¿entiendes? O se desate. Claro, le ofrece la familiaridad que la sociedad civil que lo envió a Vietnam no le reciproca a su regreso, ¿no? Claro. ¿Alguien más por acá? José, que está, mira, por aquí tengo a Tito. Yo quería comentar algo sobre eso. De First Blood. De First Blood no, sino tiene que ver con lo que decíamos de la chaqueta metálica, el basic training ¿no? Que, o sea, si tú transformas a un ser humano para la guerra, ¿cómo lo revierte, verdad? Es posible revertir a ese ser humano que convertiste en una máquina de matar, ¿verdad? Según pensándolo como lo planteaste en eso como tú no, sino el cine, ¿verdad? En la película de la chaqueta metálica, por ejemplo, el Basic Training, y después cuando regresa, ¿no? O como la experiencia de la guerra, en el caso de Hurt Locker, pues ya te hace que pierda sentido la vida civil porque hay una cuestión más, en Hurt Locker no solamente es el trauma de la guerra, sino también el de saber lo que está pasando en el campo de guerra y el mundo civilizado a miles de kilómetros de allá, claro, donde hay un exceso de bienestar, ¿verdad? Mientras hay un costo de vida brutal. Hay una metáfora eso fuerte, correcto. Pues un poco ahí es posible rescatar a ese ser humano, ¿verdad? Que se ha transformado en una máquina de matar, que tiene que ver con esa cuestión de la civilización. Y por otro lado, me parece en Apocalypse Now, la civilización occidental con Wagner, llegando al campo donde están los salvajes primitivos y llevándole allí la vida civilizada, que son balas y tiros y guerra y, ¿verdad? Toda la locura de la guerra, ¿verdad? Claro. Pero déjame decirte, las valquirias lo que eran soldados de élite. Ya que hace referencia a Wagner, la música que está sonando es el vuelo de las valquirias. Y eran soldados, y soldados serios. No, porque inclusive Wagner es el que hizo la banda sonora de la cultura de la guerra, ¿verdad? Del espíritu del belicismo romántico. Sí, sí. Es la romantización victoriana del esfuerzo bélico. Sí. Y de hecho, en esa película, en Apocalipsis Now, yo creo que una de las escenas más brillantes, y yo no la toco aquí, en la versión Redux, es la conversación que tiene el capitán Willard, que es el que está comisionado para capturar a Kurtz, o no capturarlo, liquidarlo, con los hacendados franceses. Ajá. Yo creo que ese parlamento es una joya, porque es una cuestión del colonialismo burdo, ¿no? Y
Y bueno, Apocalipsis Now está inspirado en la obra de Joseph Conrad también, The Heart of Darkness. Sí, Viaje a las tinieblas. Y hay muchos referentes, o sea, la búsqueda de Kurtz está ligado a ese lado oscuro, ¿no? de la obra de Conrad, que ese colonialismo crudo, brutal, que se hace sin ningún tipo de handrail, de restricción. Y bueno, claro, eso podría dar a otra, y les tiro la idea, representaciones de colonialismo en el film. Sí, Claro. yo quisiera una última apreciación ahí, la dejo. Hace poquito tuvimos una conferencia aquí sobre los grupos, las guerrillas del Kurdistán y de las FARC, y estuvimos hablando sobre el tema de la guerra y la violencia de la guerra, y verdad, nosotros en estas películas, y tú lo mencionas así muy claramente, el asunto de la locura de la guerra. Sin embargo, desde las disciplinas como las relaciones internacionales o la realpolitik, no hay tal locura, es lo que es, y eso pues, es un elemento más con el que hay que lidiar como se lidia con cualquier otro asunto, ¿no? Con la caída en los mercados o con lo que sea, ¿no? Entonces, un poco ahora que se está promoviendo un realme en Europa, ahora mismo que se está dando todas unas tensiones internacionales, que se habla hasta de una tercera guerra mundial, ¿cómo se dice? Técnica, porque los conflictos están repartidos por allí, por todas partes. La frialdad de la realpolitik nos hace inconscientes de que estamos en la locura de la guerra. Como pregunta, como no lo puedo resolver, no lo he podido resolver eso. Y yo creo que sí, la guerra en algún punto, o sea, tú le estás elevando al asunto de las relaciones internacionales, ¿no? Y cómo insertar la locura de la guerra en esos contextos, ¿no? Pero yo creo que las relaciones internacionales y todas estas lecturas que se hacen desde otros campos naturalizan y normalizan tanto la guerra como algo que pues no hay que tenerle esa perspicacia como se plantea en el cine de esto es una locura, esto es un caos, esta es la irracionalidad absoluta y no tiene ningún sentido, ¿no? Es que lo que pasa es que habría ahí, en lo que tú estás sugiriendo, pues sería necesario entonces como que visualizar la guerra en diferentes planos. Una cuestión es el asunto de la guerra dentro de una lógica, dentro de la lógica de Clausewitz como una expresión política. ¿Okay? Y una manera de hacer política de Estado a ese nivel, ¿verdad? Sí, sí, y sí. otro nivel de la experiencia del combatiente, porque durante la experiencia del combatiente hay una ruptura con la racionalidad política de la guerra. Sí, eso es en un punto en particular, porque vamos a poner Born on the 4th of July o Green Berets. O sea, el combatiente va a luchar en contra del comunismo, eso está claro. Y ayer empecé a ver, porque bueno, hay toda una serie de cosas que están surgiendo en el mundo de la televisión a partir de la caída de Saigón. Empecé a ver ayer un documental, y el documental empieza este veterano de Vietnam narrando su experiencia de cómo él llega a la estación de reclutamiento, de dónde él viene, de qué América él viene. Él viene de la América en la cual su abuelo estaba ligado a un grupo de derecha, el otro estaba en derecha no violenta, derecha con sesgo político, no violencia, no derecha del Ku Klux Klan racial, o sea, era blanco obviamente, pero este tipo de conservadurismo y esta mirada binaria a los sistemas ideológicos de la Guerra Fría, en la cual se asumen como la justificación de Vietnam es la lucha del comunismo para él, en un punto, que es la misma situación que tiene el protagonista de Born on the 4th of July. Pero claro,
esa ruptura política viene en los horrores del campo de batalla. Hay una ruptura. Cuando tú estás en el field, ya tú no piensas en la cuestión política. Tú tienes que cambiar el canal. Claro. Se convierte en la cuestión de sobrevivir para el otro día. Y olvídate quién es comunista o quién es liberal. Doesn't matter, no importa. Ahí la cuestión es tú vivir el próximo día. Entonces, lo interesante, Manolo, disculpa, y totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo, no sé, Gabo, si tú has visto Megan Fox, creo que es que se llama el documental con Joseph McNamara. con Robert, sí, ese documental yo lo discutía en mi clase y ese documental es revelador. O sea, yo creo que Gabo te confirmaría en parte lo que tú estás planteando. Bueno, una cosa es la diplomacia y las relaciones internacionales y cómo se toman las decisiones. Y entonces, este otro aspecto que es el que está trayendo Manolo. yo creo que es importante el planteamiento de Gabo, porque sí. Gabo ese argumento de Gabo es interesante porque nos obliga a reflexionar la guerra en varios, no como una linealidad o como un fenómeno homogéneo, sino que tiene diferentes niveles. O sea, yo creo que es bien importante hacer esa digresión entre las concepciones de la guerra en el mundo del ejercicio de las políticas del Estado, y también habría que reflexionarlo en la experiencia del combatiente. Claro. Que hay puntos de contacto entre ambas esferas y entre ambos niveles, pues sí, lo hay, pero ¿cuál es la resonancia en el long durée, digamos, del combatiente que lleva 7, 8, 9 meses en el campo de batalla? ¿Cómo esa conexión con el asunto político se va diluyendo ante el surgimiento de otras prioridades, ¿no? Me parece fascinante porque hay una, desde cierto, teóricamente uno lo aborda así, ¿verdad? Nosotros en estos ámbitos académicos tal vez, pero hay toda una apreciación de que, por ejemplo, el pacifismo es una utopía irreal en el mundo, porque el pacifismo es una debilidad, el pacifismo, ¿no? Pero cuando uno mira la locura de la guerra, como tú dices, en el campo de batalla, el combatiente, el pacifismo, no sé, el pacifismo no parece ser tan absurdo cuando tu vida está en... No, oye, ¿me entiendes? Oye, cuando tú vas al uniforme de Joker, el protagonista, ¿qué es lo que tiene en el chaleco de bala? El signo de la paz, el símbolo de la paz. Ajá. ¿Qué decía en el casco? Born to kill. Y tiene el símbolo de la paz en la solapa. El símbolo de la paz en la solapa. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas, y parece, y es de locura, el diálogo corto que él tiene con el tipo que está disparando la ametralladora desde el helicóptero es una cuestión. Oye, pero ven acá, tú estás disparando a hombres, a mujeres, a niños, a todo lo que se mueve. O sea, tú no tienes ningún tipo de resquicio moral. Y no, el tipo le dice, todos son el enemigo. O sea, el tipo que es Marine, que soporta y es testigo de cómo su compañero se suicida, es el que está dándole algún tipo de brújula moral al tipo que está matando indiscriminadamente. Y es parte del mismo sistema. Así que, sí. Wow. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera intervenir, participar, comentarle? Yo quería decirle que gracias, como quiera, por contestar mi pregunta. Sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias por tu pregunta. Edgar iba a decir algo, Edgar, por ahí. Sí, yo como que voy a ser próximamente parte del Army, es algo que hablaron ahí, discutieron, que ahora mismo nos están enseñando que si ocurre un efecto bélico, conflicto, una guerra, pues la realidad es solamente eres tú y la nación. Tienes que pelear por la nación. Y nos están creando, desde que entremos al Basic Training, que van a destruir el antiguo yo para crear una personalidad basada, acorde, preparada para la guerra. Que ahí es que entra el término de
de los baños, Mm, mm, mm. ¿qué más? También, bueno, muchas cosas, cómo te tratan, insultos, ¿sabes? Un montón de cosas que me han relacionado a eso, que es algo que, como dijeron, que cómo se va a poder rescatar pues, esa antigua persona que ya está hecha pues para la guerra, por decirlo así. Estás a tiempo, Edgar. Pero hay que hacerlo. Profesor, Dígame, ¿me escucha? Juan. Sí, te Permiso, escucho, mira, Juan. yo llevo 10 años en el ejército y, y eso ha cambiado bien brutal para lo que se presentó ahora mismo, aunque yo creo que cada individuo es distinto, a mí no hay manera que me pongan en esto, estilo, otro. Yo lo hice a nivel de mercenario para cumplir mi objetivo, mi otro objetivo, no como que amo a la nación, etcétera. Y creo que eso, cada individuo es distinto, como ellos entren, o sea, en mí nunca van a poder, pero quería añadirle eso ahí. Y ahora se habla de guerra. Yo estuve en un entrenamiento en Alemania en verano y ahora se habla de guerra a grandes escalas, Sí, que sí, porque serían casi ya claro. el soldado ni lo dejo. Sí, oye, Vietnam es un parteaguas en la historiografía de Estados Unidos y y en la historia de lo que es del combatiente y de lo que llaman el warfare, porque como tú bien dices, los contextos han cambiado, los focos han cambiado. Yo pienso ahora que estamos en el borde de un nuevo escenario internacional, que es muy reciente, no sabemos a dónde va, ¿no? Pero no hay conflicto bélico simétrico. Y más en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Ciertamente, el ejército de ahora hay un cambio significativo de Vietnam a, a la estructura, a la mirada, a los objetivos del ejército ahora ese cambio se toma mucho vuelo a partir de la guerra del Golfo, de la primera guerra del Golfo. Entre el 75 y el 91 hay un periodo en que las Fuerzas Armadas están en un proceso de redefinición. En parte porque de un ejército de Guerra Fría se tiene que convertir en un ejército que está trabajando con asuntos asimétricos y que están alejados de las lógicas binarias de la Guerra Fría. Entonces eso imprime, y ahí es lo que el argumento el planteamiento de Gao en términos de que sí. Entonces ahí tú ves cómo las relaciones internacionales inciden activamente en la lógica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que sí, hay unos cambios significativos. Bueno, nuevamente, gracias a todas las personas que estuvieron por aquí conectados. Perdón. Ay, no, perdóname, que ahí hay un pilón, no sé, aquí estamos bien, por los clientes si se quieren ir yendo, pero podemos. Hay preguntas, así que Yo tengo 10,000 preguntas, pero voy a una más, una idea más. zumba. No, sí. Sí, Claro. El cambio, yo creo que un cambio importante es el cambio tecnológico para separar al soldado del otro. Se han hecho bastantes estudios sobre el tema de antropológicos y también psicológicos, de que muchos soldados tienen un problema a la hora de matar a otros soldados, aunque no sea del mismo bando y todo eso, aunque sean de bandos distintos. El campo de guerra tiene unos efectos en los seres humanos que ¿verdad? El entrenamiento se ha ido sofisticando para superar ciertas barreras psicológicas que tiene el ser humano en el momento de matar a otra persona. Y entonces un poco acá entiendo, he estado viendo unos reportajes sobre eso recientemente, cómo se ha tratado de separar al soldado ¿verdad? De ese otro al que hay que atacar o lo que sea. Y la tecnología ha jugado un papel fundamental, todo el tema de los drones, todo el tema de esta armas a distancia, donde pues somos más efectivos porque cada vez alejamos más al combatiente de ese otro, ¿no? No estás allí ya en el Saigón frente en la villa viéndolos ahí en tu cara, ¿no? Y creo que ese es un tema interesante, cómo la tecnología, el desarrollo tecnológico, lo que ha hecho hasta cierta forma es facilitar la deshumanización
de los otros porque no los veo y estoy a una distancia Sí, absoluta. sí. Es el caso de los drones, Ujú. de la tecnología de los drones. De hecho, hay un ex estudiante de nosotros del departamento que ahora está enseñando en Texas, departamento de historia. Eh, 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 Él trabaja los drones en la frontera con México. Iván Char, yo creo que no sé si Carlos se acuerda de él. Sí, Está sí, sé quién. trabajando toda esa cuestión moral, de la moralidad y la ética en el asunto de los drones. Y ahora mismo yo me imagino que, pues, buena parte, los drones se han convertido en una alternativa táctica en conflictos como la guerra de, Ucrania. de Ucrania, Sí. en la cual yo he visto drones, soldados rindiéndose ante drones. Wow, interesante eso. Bueno, yo he visto soldados que las enseñan al dron para que maten al soldado del lado. Y está filmado. Oh, pues O sea, esto es un nuevo capítulo. Esto es tierra incógnita, tú sabes, lo que está pasando en esa guerra de drones. y bueno, todavía hay en teoría gente detrás del dron, o sea, pero imagínate cuando esto sea un algoritmo, pura inteligencia artificial y rendirse frente a eso debe ser un No, poquito no, espeluznante. son hay imágenes que tú te quedas, wow, ¿en serio? O sea, chocante. Sí. La guerra no es juego, la guerra es dura. Es un asunto Ahora sí, fuerte. Carlos, ya no hablo más. Ya, seguro. Sí, bueno. No escuché nada, no escuché a Pito. Un comentario nada más, ¿no? Para que nos quedemos. Hay un texto de Gunther Anders que se publica en los inicios del siglo XXI que se llama La obsolescencia del odio, que un poco trabaja este fenómeno que Gabo está planteando, como con las nuevas tecnologías, ya realmente en tanto que tú puedes liquidar al otro sin entrar en contacto físico con él a través de los famosos drones, ya tú ni siquiera te tenemos que entrenar en cómo odiar al otro y considerarlo tu enemigo, porque tú lo único que ves allí es un target, para usar la palabra. ¿Entiendes? Tú lo identificas a través de las redes, ¿verdad? Del satélite y le mandas el cohete para que le entre por una oreja. Entonces, Anders plantea esa transformación ética en donde, ¿verdad? Ya la guerra no debe estar dominada sobre la construcción de una ideología que hace posible odiar al otro, sino sobre una especie de total indiferencia frente al destruir al otro. Sí, sí. Me parece. Borra esos restraints, claro. Mira, justamente dos cosas. Este libro, para la referencia, este libro se publicó no hace mucho, hace como un año, salió El pensamiento militarista sobre las guerras justas, es de Fernando Hernández Holgado, un profesor español, prologado por Carlos Taibo, un anarco antimilitarista bastante curioso. Y es un tocho de libro, letra pequeñísima, pero a tocar este tema muy interesante. Y recuerdo eso que dice Pito, el dinero que ha puesto el ejército en los entrenamientos en los videojuegos, ¿no? Y hay un caso de estos tiroteos en las escuelas de uno de los muchachitos que ahora mismo se me va el nombre del que entró, que con 10 tiros mató a 8 personas. Tenía el chamaquito que nunca había recibido entrenamiento militar ni basic training, nada, la capacidad de acertar al blanco más que un tirador profesional del ejército. O sea, una cosa brutal jugando videojuegos, ¿no? No es una crítica a los videojuegos, sino cómo se está construyendo también a través de los medios, de las redes, de los videojuegos y de todo este tipo, un sujeto capaz de hacer unas cosas que orientan hacia ese mundo bélico de la violencia y de la guerra, donde la deshumanización de los otros, pues, forma parte de una simulación. Es una visión antiséptica de la guerra, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora
Carlos. Bueno, pues ahora sí, gracias a todos y a todas las personas que asistieron, los que estuvieron aquí hasta el final. Veo que quedan 20 personas que siguieron conectadas. Llegamos a tener 43 personas participando de la conferencia, lo que para mí es me da mucha alegría, mucho entusiasmo, que incluso al final del semestre todavía haya entusiasmo con participar de las actividades que organizamos en el Departamento de Ciencias Sociales y en el Centro de Estudios Iberoamericanos. Al doctor Manuel Rodríguez Vázquez, gracias como siempre. Nos vemos a mediados de mayo, Manolo. Claro, gracias a todos ustedes, al Centro de Estudios Iberoamericanos, a los estudiantes que asistieron, muy honrados con las preguntas. Carlos, Gabo y Pito, gracias como siempre. Gabo, de verdad que te ganaste un bono en Salitre cuando vaya para allá. Tranquilo. De verdad que tu apoyo técnico en todas estas cosas es fundamental. Ya lo cobraré porque necesito ir a Washington, en serio, tengo que ir a Washington, tengo que consultar unos archivos y necesito ir allá y así ya nos cobramos eso. Dale. Está bien. Muchas gracias, Manolo. Que cuiden todos, que estén bien. Gracias. Gracias por la oportunidad. Hablamos luego. Vámonos. Gracias.